con Ruth del Salto. En Ángulo, un tema que ha generado una ola de reacciones en América Latina, buena parte de la comunidad internacional. Donald Trump ha prohibido la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países, anunció restricciones a otros 7, entre ellos Cuba y Venezuela. Esta propuesta revive una de sus políticas más polémicas durante su primer mandato, cuando impuso un veto migratorio a países mayoritariamente musulmanes. Ahora Trump vuelve a colocar el tema migratorio y de seguridad en el centro del discurso. Vamos a abrir el debate en Ángulo. Bienvenidos. El reciente atentado terrorista en Boulder, Colorado, ha puesto en evidencia el peligro extremo que supone para nuestro país la entrada de extranjeros que no han sido debidamente investigados, así como la de quienes vienen aquí como visitantes temporales y sobrepasan el plazo de sus visados. No los queremos. En el siglo XXI hemos visto un atentado terrorista tras otro, perpetrados por extranjeros con un visado caduco, procedentes de lugares peligrosos de todo el mundo. No permitiremos que le ocurra a Estados Unidos lo que le ocurrió a Europa. Por eso, hoy firmo una nueva orden ejecutiva que impone restricciones de viaje a países como Yemen, Somalia, Haití, Libia y muchos otros. La fuerza de las restricciones que aplicamos depende de la gravedad de la amenaza. Se trata de una estrategia política eficaz, de una medida discriminatoria. ¿Qué impacto tendría en las relaciones diplomáticas con América Latina, con otras naciones que están involucradas en esta lista? Vamos inmediatamente a abrir el debate. Para esto voy a presentar a quienes me acompañan el día de hoy. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes muestran sus lados en este ángulo centrado en Estados Unidos. Ahí le voy a dar la bienvenida a Art Stopinian, analista republicano, consultor y asesor político. Un gusto tenerlo, Art, el día de hoy en el programa. Muchísimas gracias, un placer, saludos y un abrazo a todos nuestros amigos ahí en Colombia. Gracias. En España voy a saludar a Sandro Meco, él es analista político, experto en la actualidad de Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y nada, con muchas ganas de debatir sobre todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. La bienvenida también a David Rico, analista, experto en asuntos internacionales, asesor político. David, un gusto tenerlo. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente a tu programa, Ruth. Gracias a los tres por estar aquí, participar. Y la misma inquietud para empezar este diálogo. Art, empiezo con usted. ¿Cómo se justifica esta medida desde el punto de vista de la seguridad nacional? ¿Qué es lo que se ha puesto en este decreto? ¿Hay evidencia de que los ciudadanos de estos países mencionados, de los 12 que tienen esta restricción para entrar a Estados Unidos, sea una o representen alguna amenaza concreta? ¿Cuál es su criterio? Bueno, Ruth, como en la administración previa del presidente Trump, que lo estableció con los grupos extremistas islámicos que estaban matando a americanos aquí en los Estados Unidos, de nuevo vemos estos ataques tan crueles contra los ciudadanos judíos de nuestro país. Y el FBI, bajo la administración del presidente Biden, nos dijo que los americanos nos debíamos de preparar para un ataque terrorista. Todos estos países tienen elementos terroristas antiamericanos y el presidente Trump, un líder brillante, que lo que está haciendo está protegiendo a la seguridad de los estadounidenses. Los americanos votaron a favor de él porque tenían miedo de la frontera abierta, del desastre, el caos del presidente Biden, los demócratas, socialistas, globalistas, que dejaron esa frontera abierta y ahora tenemos todos estos terroristas de todos estos países que no sabemos quiénes son, y el presidente Trump y su administración con el secretario Rubio y todo el gabinete están haciendo todo lo posible para proteger a los americanos contra estos terroristas de estos países, y la lista, en mi opinión, se va a expandir. Gracias por esta primera intervención. Quiero conocer ahora el criterio, de acuerdo a lo que hemos hablado, al orden, Sandro. ¿Podría esta política considerarse discriminatoria, como lo están poniendo algunas personas, incluso pues que llama a la xenofobia? ¿Cuál es su criterio al respecto y en qué concuerda o en qué discrepa con lo manifestado por Art?
Vamos a ver, está claro que el componente discriminatorio está ahí. El momento en el que generalizas a toda una población por unos extremistas, el componente de discriminación está ahí. Ahora bien, analicemos un poco todo lo que ha ocurrido. El otro día, en mi primera intervención en este canal, hablaba de los M&M's, de chuches. Bien, pues Trump no puede ser un huevo Kinder porque no hay sorpresa. Esto es lo que dijo que iba a hacer, esto es lo que está haciendo. No hay ningún tipo de sorpresa en ese respecto. Ahora bien, esto es muy importante. Los países no son aleatorios, incluso aunque puedan parecer que son países enemigos, como históricamente ha podido ser Irán, que precisamente Irán esté en esa lista no es casualidad. ¿Me estás diciendo que Trump ha lanzado una lista en la que se prohíbe a los ciudadanos iraníes que entren en el país justo mientras se están llevando a cabo negociaciones para limitar el acceso nuclear de Irán? Trump lo ha dicho y lo ha dicho claramente, no creen enemigos. Entonces, la cuestión es que el presidente necesita un golpe de efecto. Está claro que los aranceles de momento han sido uno de los puntos que tiene que solucionar, porque a día de hoy el único acuerdo que tiene totalmente hecho es con Reino Unido. La guerra no se ha solucionado ni en un día ni en los casi 200 que va a llevar en la presidencia. ¿Qué necesita entonces? Apostar por el que está siendo su caballo ganador. Digamos que evitar precisamente las internadas de los inmigrantes ilegales dentro de Estados Unidos y proteger la seguridad del país. Por eso están los países que están, por eso está Irán, por eso está Colombia, pero precisamente teniendo como referente y como ejemplos estos dos países, es importante pensar que sí, que pueden quedarse en esa lista, pero que también pueden salir, y yo estoy convencido de que pueden salir perfectamente si los negocios que se llevan a cabo con estos países van a buen puerto para el presidente. Gracias por esta intervención. ¿En qué punto nos quedamos, David? Quiero su criterio. Adelante. Bueno, yo, como lo he dicho en varias oportunidades en este mismo programa, yo creo que Donald Trump está cumpliendo su propuesta de campaña. Es decir, él no está haciendo algo diferente a lo que ya propuso, y en términos de comunicación política y en términos de comunicación de campaña, pues él está cumpliendo lo que dijo. Esto no es sorpresa, a pesar de que algunos se sorprenden o a pesar de que a algunos les ha tomado por sorpresa. Lo cierto es que ha sido claro y categórico con las naciones a las que está, digamos, dando estas restricciones. Es puntual hacia países que afectan la seguridad nacional o hacia países cuyo flujo migratorio ha complicado la seguridad nacional, y eso forma parte de sus propuestas de campaña y forma parte de lo que él anunció que iba a hacer a sus electores. Los electores también están esperando que cumplan con sus propuestas. Nos guste o no, o nos parezca que puedan ser, yo como venezolano que está incluido mi país en esa lista, pues nos puede parecer un poco injusta quizá, pero forma parte de sus propuestas de campaña, y es lo que hoy está haciendo el presidente Donald Trump y ha hecho en los últimos 200 días, que no es más que cumplir con su agenda. Tiempo de la réplica. Art, ¿está cumpliendo promesas de campaña que también Sí, podemos sí, decir 100%. con lo que ha firmado Sandro? Adelante. Sí, 100%, Ruth. Mira, la realidad es que el amigo, colega aquí en el panel de España, él tiene que saber que los españoles están totalmente en desacuerdo con esta frontera abierta, no solamente de España, pero de Francia. Vemos las manifestaciones caóticas en París y en otros estados en Francia, por estos extremistas islámicos, por las fronteras abiertas en Europa. Por eso, más y más, los ciudadanos europeos van a optar por gobiernos a la derecha. Los españoles no quieren continuar con esta invasión que ellos también tienen de árabes extremistas islámicos. Y él lo tiene que saber, es una realidad. Y lo mismo hizo el presidente Trump, y está limpiando todo el caos que dejó abierto el presidente Biden. Quiero escuchar ahora, Sandro, lo que dice. Esto, afirmándolo un poco, aterrizándolo, lo ha hecho Art con Europa. Hablar un poco también de las consecuencias que podría tener esta medida para ciudadanos que ya residan de forma legal en los Estados Unidos y que pertenecen como país de origen a estos países que están en la lista de las restricciones.
Bueno, yo quería responder a mi compañero republicano que tiene razón a medias. Es decir, por supuesto, y es lo que he dicho al principio de mi intervención, por supuesto que nadie, ningún país, y precisamente hablabas de España, por supuesto que no hay ningún país que quiere a extremistas de ningún tipo en su sociedad. Eso está más que claro. Pero mi punto no era que no se expulse a esa gente. Lo que hablo es de una inmigración regularizada, de una inmigración controlada, que no por el hecho de que haya una población minoritaria de un país que esté realizando esos actos extremistas, se prohíba a toda la población de todo un país, o en este caso de 12, que puedan acudir a tu territorio. Creo que el peligro está ahí. Ojo, entiendo que Trump, de nuevo, por cuestiones de campaña, por cuestiones de popularidad, por cuestiones incluso éticas del propio Trump, quiere asegurarse de que no haya ningún tipo de atentado. Y eso lo respeto absolutamente, pero creo que el momento en el que generalizamos y en el que englobamos a toda una sociedad por 5 o 6 desalmados, lógicamente no es literal, pero por un mínimo porcentaje de desalmados es ahí donde perdemos de vista lo que debemos hacer. Además es que el propio Trump, mira, he estado en la CIPAC de Hungría esta semana y hablábamos con Jack Posobiec, hablábamos con Ben Shapiro y todos ellos hablaban de una inmigración regularizada, es decir, de no castigar a un país entero, sino de controlar tanto la gente que viene como la gente, como decía Ruth, la gente que está en el país. Por supuesto que si hay extremistas en Estados Unidos tienen que ir fuera, eso está claro. Pero la gente que esté ahí, que sea gente honrada, que haya venido a Estados Unidos para vivir el sueño americano y para trabajar en ese sueño americano, claro que se tiene que dar independientemente de dónde provenga. El problema principal es que no tenemos buenas relaciones con muchos de estos países, entonces no podemos confiar en que estos gobiernos nos están enviando terroristas, y esa es la razón por la cual él ha decidido tener este ban de viajes de estos ciudadanos de estos países, porque no tenemos confianza de que Marco Hernández es en realidad Marco Hernández y no un espía de una célula que va a hacer actos terroristas aquí en los Estados Unidos. Sí, amigo mío, sí te entiendo totalmente. Por supuesto que la confianza no está ahí, que la desconfianza está ahora mismo en todo lo alto. Pero de nuevo, citando a Donald Trump, él no cree en enemigos a largo plazo. La confianza se va ganando. Yo creo que incluso aunque hablemos de Irán, que es un enemigo histórico de los Estados Unidos y es uno de los países que está en esa lista, no se puede englobar a toda una población porque seguro que hay gente iraní. Confianza con Sí, los sí, ojos dale, dale, dale. abiertos para hacer negocios. Confianza con los ojos abiertos para hacer negocios comerciales. Pero eso no quiere decir que vamos a estar ciegos a la realidad que estos países odian a la democracia y a los Estados Unidos, y no podemos dejar nuestras fronteras abiertas. Pero no tiene por qué ser blanco o negro, si tú mismo lo has dicho. Confianza con ojos abiertos. Me parece maravilloso. Que tú eres un extremista que apoya a Hamas y que alaba todo lo que está haciendo Hamas. Mira, la puerta está por ahí. Puedes salir por el Sandro. sur o por el norte, por donde tú quieras. Cuéntame. Sandro y Art, vamos a dejarlo ahí un momento. Voy a darle la palabra a David para hablar un poco de los dos países de nuestra región que están en esta lista. Citamos el caso de Cuba. David, el documento dice que se trata de un Estado patrocinador del terrorismo, que si no coopera y no comparte suficiente información policial con los Estados Unidos, y también afirma que se ha negado históricamente a aceptar el regreso de sus nacionales deportados. También se indica el porcentaje de beneficiarios de visados que exceden el tiempo de la estancia autorizada en los Estados Unidos, y el documento reseña que es por eso que se suspende la entrada a Estados Unidos de nacionales de Cuba como migrantes y como no inmigrantes, con visas B1, B2, B1, B2, F, M, Y y J. Entonces, el riesgo aquí, dicen, y reitero esta pregunta que hace un momento también se la hacía a Sandro, las personas que ya están con esta nacionalidad viviendo legalmente en los Estados Unidos, ¿tienen de qué preocuparse? Y también las personas que están en Cuba, ¿cómo reciben esta información? Más allá de lo que se afirman que es un Estado patrocinador del terrorismo, que lo justifica de alguna manera este documento a la medida que ha sido tomada. Bien, bueno, es una pregunta bastante amplia y compleja. En primer lugar, muchos abogados de migración latinoamericanos en Estados Unidos en estos días han dicho claramente que esto no afecta
a las personas que ya tienen regularizada su situación migratoria en Estados Unidos, afecta a los que están de manera ilegal. Esto lo han venido diciendo de ayer a hoy varios abogados especialistas en el tema migratorio. Ahora bien, lo que hay que tomar en cuenta es que está tomando medidas en contra de dos gobiernos que frontalmente están atacando a Estados Unidos cada vez que sus representantes políticos abren la boca. Venezuela y Cuba constantemente han utilizado a Estados Unidos como chivo expiatorio de sus pésimos gobiernos y al mismo tiempo, bueno, han colocado en la mira a Estados Unidos como un enemigo estratégico y un enemigo político. Cabe acotar que en el caso venezolano, por ejemplo, se asocia al Tren del Agua, que es una organización criminal, con el gobierno de Nicolás Maduro y con las altas cúpulas del gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, existe una organización criminal que está funcionando en Estados Unidos y en toda Latinoamérica que está ligada a la dictadura de Nicolás Maduro. Por consiguiente, es una medida que busca disminuir el impacto que está teniendo negativo en la población norteamericana a estos grupos y obviamente es una decisión política, es una decisión que va en contra digamos, de los gobiernos, en este caso de Cuba y Venezuela. O sea que no es solamente en contra de la población, que sí afecta. Hay que tomar en cuenta que hay una afectación sobre la población, que no solamente les afecta al gobierno, sino que hay gente que estaba encontrando una salida en Estados Unidos, pero que hoy esa salida se le cierra. Ahora, lo cierto es que también hay que trabajar en pos de conseguir de nuevo un retorno a la democracia de países como Venezuela y que por fin Cuba abrace la democracia. Eso se debe trabajar de verdad, desde la comunidad internacional hasta los actores políticos en estos países. Pero se debe conseguir las vías para que nuestros ciudadanos no tengan que salir de Cuba o de Venezuela y que encuentren en Estados Unidos esa vía de escape a un sistema que a todas luces es provocador de hambre, ¿no? Sandro, vamos a citar, ahora que ha puesto sobre la mesa Venezuela, también otro país de nuestra región. La proclamación indica que el país, Venezuela, carece de una autoridad central competente o cooperativa para la emisión de pasaportes o documentos civiles. No cuenta con medidas adecuadas de selección e investigación de solicitantes de visados, además de que se ha negado históricamente, dice el documento, a aceptar el regreso de sus nacionales sujetos a deportación. Es por eso que se suspende la entrada a Estados Unidos de nacionales de Venezuela como inmigrantes y como no inmigrantes. Entonces, esto de abrazar la democracia que decía David hace un momento, refiriéndose a Cuba, en el caso de Venezuela también puede ser una situación similar. ¿Este tipo de medidas empujan a que eso suceda? ¿Cómo lo ve usted, Sandro? Bueno, para empezar, estaría muy bien que en el caso de Venezuela hubiera unas elecciones justas. Eso estaría muy bien. Se está hablando de instaurar la democracia. Pues la forma de instaurar la democracia es que el pueblo pueda elegir libremente quién lo gobierna. Y creo que en este caso ninguno de los... Iba a decir de los cuatro, pongamos de los tres. Tenemos dudas de que ahora mismo quien gobierna en Venezuela es un señor que es altamente responsable de la perspectiva que tiene Estados Unidos sobre toda Venezuela. Es lo que estábamos hablando antes, que no se debe englobar a la gente por extremistas, de acuerdo, pero es que es cierto que en el caso de Venezuela tienes a un señor, a un Nicolás Maduro, que históricamente ha sido uno de los grandes opositores, no solo de Estados Unidos, sino de la democracia contemporánea o incluso de la democracia como concepto, y lo primero que hay que hacer para que precisamente ese estatus, como hablabas, de Venezuela o de Cuba cambie, es que, pues, la cabeza de la serpiente ya no siga gobernando en el país, sin ningún tipo de duda, o que al menos se permita a la población votar en contra de esta cabeza de serpiente sin que tengan que temer ningún tipo de consecuencia legal o en sus propias vidas. Voy a irme a una pequeña pausa comercial, enseguida vuelvo, Art, para darle la palabra a usted también, turno de la réplica con lo expresado con respecto a lo que se dice de Venezuela, de Cuba. Volvemos luego del corte comercial, esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos con más de Ángulo. El presidente Donald Trump no ha desaprovechado esto en el anuncio de sus nuevas medidas sobre migración para
culpar, responsabilizar al expresidente demócrata Joe Biden por, según lo afirmó Donald Trump, haber permitido que millones de migrantes ingresaran de manera ilegal a la Unión Americana. Trump dijo que estas prohibiciones de viaje durante su primer mandato mejoraron la seguridad y la calidad de vida de los estadounidenses. Vamos a escucharlo al presidente estadounidense y luego vuelvo con Art para comentarlo. Y gracias a las políticas de puertas abiertas de Biden, hay millones y millones de estos ilegales que no deberían estar en nuestro país. En mi primer mandato, mis fuertes restricciones a los viajes fueron una de nuestras políticas más exitosas y fueron una parte clave de la prevención de grandes ataques en suelo estadounidense. Art, entonces, algo repetido ya en los discursos del presidente Trump, responsabilizar a la antigua administración de Biden. Esto es así, en realidad se dio de la forma que lo está diciendo el presidente Trump. Los estadounidenses se sintieron más seguros en su mandato allá en 2016, 2017, cuando tomó también medidas similares a las que han sido denunciadas este miércoles. Sí, Ruth, y ahora vemos que el pueblo americano se siente en las últimas encuestas más seguro, apoyan a las políticas migratorias del presidente Trump, porque veíamos todos estos criminales ilegales que habían entrado por la frontera abierta del presidente Biden-Harris, en donde estaban matando a las mujeres americanas, estaban violándolas, estaban violando niños. Es algo desastroso. Y ahora vemos que en 30 días o en 45 días el presidente Trump pudo cerrar la frontera con las Fuerzas Armadas norteamericanas y ya el pueblo americano se siente más seguro. Voy a darle la palabra ahora a Sandro. Eso defienden los republicanos. Los demócratas, en cambio, dicen que no es tanto así. Pues quizá os sorprende, pero aquí estoy totalmente de acuerdo con los republicanos. Vamos a ver, no hay... Los republicanos, de hecho, o sea, los demócratas, perdón, durante los 4 años de presidencia de Biden han sido los primeros en decir que el sistema está mal, que algo está fallando y que los números de inmigración ilegal masivos que estaban recibiendo en Estados Unidos tenían que reducirse de algún motivo. Bien, pues la cuestión es que se pueden criticar los métodos, pero Donald Trump eso lo ha hecho bien. Es lo que estábamos hablando. Quizá no puede presumir de la guerra, quizá no puede presumir de los aranceles, pero uno de los grandes problemas, de hecho yo creo, el gran motivo por el que Donald Trump ha sido elegido, que ha sido para detener la inmigración ilegal, lo ha conseguido. Y lo ha conseguido efectivamente en este poco tiempo. Entonces, si Trump lo ha podido hacer, ¿por qué Biden o Kamala Harris o quien sea del exgobierno del expresidente no ha podido hacerlo? Aquí lo siento, pero los demócratas están en defensa y creo que la razón absoluta la tienen los republicanos. David, ¿qué decimos al respecto? ¿Qué argumentar? Sobre mojado, porque lo que me acaba de decir el amigo español, pues yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, lo clave es que se ha bajado la migración ilegal. Ahora bien, toda esta movida de crítica hacia estas medidas, yo a las personas que lo critican y a las personas que están con este discurso maniqueo a veces, ¿no? de ir en contra de medidas que son para beneficio desde la óptica, en este caso del Partido Republicano, desde el presidente Donald Trump, para su pueblo. Ahora, yo lo que me pregunto es por qué no discutimos más sobre las soluciones que hay que dar en el mundo para lograr que, por ejemplo, hablando solamente de nuestro vecindario, es decir, Latinoamérica, en el caso de Cuba y Venezuela, que estos países vuelvan a la democracia y que su gente no se tenga que ir huyendo de regímenes hambriadores, ¿no? Entonces, es ahí donde debería estar también la discusión. No es en las medidas que pueden ser o no xenófobas o que pueden ser o no contrarias a el derecho de las personas de poder moverse libremente por el mundo, en una visión, digamos, romántica que suele ser de la izquierda, ¿no? Discursiva. Sí, ¿por qué no mejor discutimos sobre el impacto que están teniendo las organizaciones internacionales en la consecución de democracias en el continente y en el mundo? ¿Por qué no hablamos más bien de
cómo logramos que en este mundo complejo que tenemos las organizaciones empiecen a funcionar para atacar realmente a aquellos países que promueven el terrorismo y no esperar a que los países tengan que tomar medidas que después se venden como que fueran populistas, pero que realmente lo que buscan es darle tranquilidad, seguridad y devolverle ese sentido de tranquilidad a sus ciudadanos. Por eso yo considero que la discusión a veces se torna en torno a las consecuencias y no a realmente el nacimiento, dónde nacen los problemas, ¿no? Y calificar a veces, como se está haciendo en estos días, de racista o de populista las medidas de Donald Trump, pues me parecen que son un error cuando se es populista en la búsqueda de soluciones reales para que los pueblos vuelvan a la democracia. Y estas soluciones reales, David, tal cual las plantea, deberían, usted dice, organizaciones internacionales para que se restablezcan las democracias en estos sistemas que tenemos en nuestra América Latina, en algunos de ellos. Pero ahí, por ejemplo, Estados Unidos, ¿cómo puede intervenir? Ellos están hablando de defender su seguridad con estas medidas. En este momento Estados Unidos lo que tiene que hacer es defender su seguridad como lo está haciendo, es decir, tomando medidas para evitar que aquellas personas que promueven la inseguridad, que promueven actos terroristas, que promueven, como lo ha hecho el gobierno venezolano con el Tren de Aragua, pues tomar las medidas necesarias para evitar que ese tipo de personas entren de manera ilegal al territorio norteamericano, que son las medidas que está tomando, es decir, son medidas reactivas al final, pero la comunidad internacional no está tomando medidas activas para evitar que los pueblos caigan en regímenes dictatoriales o en regímenes terroristas. Y es ahí donde Estados Unidos solo no puede, evidentemente. Es la comunidad internacional, pero es evidente que muchas veces la política interfiere sobre este tipo de medidas. Ahora, Sandro, la prioridad de cualquier gobierno debe ser, sin duda alguna, seguridad de sus ciudadanos. En este caso, ha habido algunos cuestionamientos con respecto a ¿se toma esta decisión o se completa de tomar se llega al término de tomar esta decisión o retomar esta decisión del gobierno de Donald Trump diciendo que lo que sucedió en Colorado con un ciudadano egipcio que estaba de forma irregular con sus papeles y demás, pues hace que se ponga o se anteponga la seguridad de los estadounidenses? Pero, por ejemplo, dentro de la lista, y eso es lo que se preguntan algunas personas, ¿por qué no está el país de esta persona en cuestión? Cuando se toma la decisión de poner o señalar en una lista 12 países, ¿cuál es el estudio que debe hacerse? Bueno, yo es lo que te decía. Yo creo que todo, y de verdad puede parecer mezquino, pero es de verdad lo que pienso. Creo que todo esto tiene un componente de negociación detrás. Creo que los países que están aquí, Trump lo ha dicho, los países pueden entrar, pueden salir. ¿Y de qué depende eso? De lo que se negocie con esos países en cuestión. Yo creo que la gran mayoría de países, de esos 12 países cuya entrada por parte de los ciudadanos está prohibida, son países de los que Trump quiere algo o que cree que puede conseguir algo. Entonces está ahí el límite. Pues bueno, hablas de Egipto. Pues igual ahora mismo, más allá que mirar pirámides, pues Trump no quiere hacer más. Entonces, la cuestión es que con el resto de países, igual Trump ve algo. Nada de lo que hace Donald Trump, y esto lo tenemos que tener claro, durante estos 4 años, y no lo hemos tenido claro durante el resto de su vida, es que nada de lo que hace Donald Trump es aleatorio. Todo responde a algo, y antes que presidente es un negociador. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Si esos 12 países están ahí y pueden salir, es porque Trump quiere algo. Art, adelante, antes de cerrar este bloque. Bueno, lo que yo estoy de acuerdo con Sandro, que el presidente Trump no es un político tradicional. Él es un empresario, un hombre de negocios. Imagínense el excluir a estos 12 países de hacer ningún tipo de negocio. En efecto, lo que le está diciendo con los Estados Unidos es terminar la economía de esos países. Y entonces eso va a poner más presión a los gobiernos de esos países para, no sé si en torno a una democracia o en torno a no continuar el apoyo a grupos terroristas de sus países, etcétera. Así que esta medida fue establecida
por la administración del presidente Trump para establecer una reacción de estos 12 países si quieren continuar haciendo negocios con los Estados Unidos. Vamos aquí a una pausa comercial. Enseguida volvemos con las conclusiones. Aquí en Ángulo vamos a citar antes excepciones, es decir, personas que no van a estar contempladas o sujetas a la prohibición ni restricción de la entrada hacia los Estados Unidos. Cualquier residente permanente legal, cualquier persona que tiene doble nacionalidad, cualquier extranjero que viaje con una visa válida de no migrante en las siguientes categorías: A1, A2, C2, C3, G2, G3, G4, NATO 1, NATO 2, NATO 3, NATO 4, NATO 5 o NATO 6. Cualquier atleta o miembro también de un equipo deportivo. Otras personas que estarían eximidas de las nuevas medidas del mandatario estadounidense son aquellas que tengan visas de migrantes para familiares inmediatos con prueba clara y convincente de identidad y relación familiar, por ejemplo, una prueba de ADN, visas especiales de inmigrantes para Afganistán, visas especiales de inmigrantes para empleados del gobierno de los Estados Unidos y visas de inmigrantes para minorías étnicas y religiosas que enfrenten persecución en Irán. La proclama también menciona que se podrán otorgar excepciones a la suspensión y limitación de entrada para ciertas personas cuando el fiscal general determine a su discreción que el viaje de la persona serviría a un interés nacional crítico de los Estados Unidos relacionado con el Departamento de Justicia, incluida la necesidad de que la persona participe en procedimientos penales como testigo. El texto también manifiesta que se podrán otorgar excepciones a la suspensión y limitación de entrada caso por caso para personas cuando el secretario de Estado lo determine a su discreción que el viaje de la persona serviría a un interés nacional de los Estados Unidos. Vamos a una pausa. Esto es Ángulo, volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Me dicen que Estados Unidos acaba de sacar algo prohibiendo la entrada de cualquier venezolano a los Estados Unidos. Son como 9 países. No, ni con visa. Prohibida. Están eliminadas las visas para Estados Unidos. En verdad, estar en Estados Unidos es un gran riesgo para cualquier persona, no solo para los venezolanos. Si usted es bien pajugo, vaya para Estados Unidos. Pida sus vacaciones y váyase para Estados Unidos. Pídalo. Haga el esfuerzo y váyase para Estados Unidos. Quienes gobiernan Estados Unidos es gente mala, es el fascismo, son los supremacistas, los que se creen dueños del mundo y persiguen a nuestro pueblo y persiguen a nuestra gente sin ninguna razón. Inventaron, ya nadie habla del Tren de Aragua, ¿no se han dado cuenta? El Tren de Aragua se acabó, se acabó. Ahí estábamos viendo la reacción de Diosdado Cabello del régimen de Maduro a las nuevas restricciones de viajes anunciadas por la Casa Blanca hacia varios países, entre ellos Venezuela. Para los dos, Art, luego le doy la palabra a Sandro. Art, ¿existen alternativas, opciones, o cuáles podemos mencionar para reforzar la seguridad de los Estados Unidos sin necesariamente cerrar las puertas a ciudadanos de estos países en particular que estamos hablando? Mira, Ruth, como cubano-americano, mis padres vinieron de Cuba huyendo del comunismo de Fidel Castro, de los Castros. Me rompe el alma que los cubanos y venezolanos en particular y todos los ciudadanos de esos países que están en la lista están atrapados en un sistema que son dictadores, que son represivos, opresivos al pueblo. Sinceramente, me rompe el alma de toda esa buena gente, venezolanos, cubanos y los otros, que quieren venir a los países de libertad. Pero en estos momentos, hasta que no exista
un gobierno legítimo en Venezuela, en Cuba, en los demás países, que pueda negociar con los Estados Unidos para prevenir que envíen a criminales y terroristas, no creo que hay ninguna otra opción en el momento. Sandro. Es difícil, es difícil y tampoco vamos a pretender lo contrario, ni ir de magnánimos ni dioses de esto, porque no es el caso. Yo de verdad creo que sí que es posible el poder dibujar esa línea de la gente que, como bien decíais, que huye de esos gobiernos, de esas garras del comunismo y que busca la oportunidad de poder tener un sitio en el que criar a su familia y disfrutar de ello. Es cierto que es muy complejo, no sé cómo hacerlo, si con más vigilancia quizá o con un requerimiento de documentos, no lo tengo del todo claro, pero sé que Estados Unidos es el faro del mundo y que tiene que trabajar para conseguir esa medida que solo Estados Unidos puede conseguir para seguir iluminando pues, a todo el planeta. Ahora, Sandro, preguntarle cómo se compara esta medida que ha sido aplicada, anunciada por el presidente Trump, que entra en vigor el 9, con políticas migratorias similares con respecto a cuidar la seguridad en Europa, por ejemplo. Es difícil porque estamos viendo o medidas muy absolutas como las que podemos estar viendo en Hungría o Polonia, donde no se permite la inmigración ilegal en absoluto, o vemos países en los que precisamente las fronteras están abiertas. Yo creo que ahora mismo lo que está claro es que estamos viviendo una crisis migratoria tremenda. Y que hay que pararlo, como sea. Eso es un hecho. Hay que trabajar en los gobiernos de todos estos países de donde vienen los inmigrantes, sin ninguna duda, pero también hay que proteger las fronteras sin discriminar a toda una población por ello. Todas estas cosas son las que tenemos que poner en la balanza para tratar de llegar al equilibrio. En Europa se está viviendo de forma parecida. Hablabais antes de los altercados que habíamos visto en París después de la final de la Champions, de lo que está ocurriendo en Canarias, aquí en España. Desde luego eso es lo que no se tiene que tolerar. Ahí es donde hay que dibujar la línea. Ahí es donde se tienen que marcar esas líneas y desde luego realizar pues unas medidas que pongan fin a esto de nuevo en la medida de lo posible. Yo sé que es utópico, yo sé que a lo mejor es una perspectiva muy Disney, sin ninguna duda, pero para poder llegar a una medida en la que se respete a la gente que de verdad quiere construir su vida de aquellos que lo que pretenden es todo lo contrario, es destruir. Ya estamos llegando a las conclusiones aquí en Ángulo Art. Empiezo con usted hablando de lo que ha sido señalado. Algunos dicen objetivos políticos que puede tener Donald Trump al momento de tomar esta decisión. Otros, en cambio, dicen sí, tiene que ver con el hecho de la seguridad, priorizando a los estadounidenses, a la amenaza que representan personas que están de forma ilegal y que además tienen antecedentes que van en contra de la seguridad estadounidense. Empiezo las conclusiones con usted, Art, y luego le voy a dar la palabra a Sandro también. Muchísimas gracias, Ruth. Siempre un placer estar aquí con usted. La realidad es que es de la seguridad nacional, en mi opinión. El presidente Trump en parte fue electo porque el pueblo americano estaba bien molesto, enojado por la frontera, la póliza de la frontera abierta migratoria del presidente Trump-Harris. Y entonces ese es el problema principal y por eso después de 2 ataques en 2 diferentes ocasiones en contra de ciudadanos judíos aquí en los Estados Unidos, el presidente Trump ha tomado esta medida que ya se estipulaba que se iba a establecer, pero yo creo que estos ataques contra los ciudadanos judíos en los Estados Unidos pues lo ha motivado a su administración a establecer estas medidas de excluir a aquellos ciudadanos de estos 12 países. Sandro, ¿en qué concuerda y cuál sería su conclusión también? Adelante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a este programa. Muchas gracias también a los contertulios, porque creo que hemos tenido un debate bastante interesante. Yo te diría que no nos inclinemos por un lado o por el otro, sino que pensemos en el porqué. Nada sucede por casualidad, y menos si Donald Trump es el presidente. Está claro que el objetivo es garantizar la seguridad de los Estados Unidos, sin ninguna duda. Eso está ahí y eso es absolutamente innegable.
Pero ¿por qué esos 12 países? ¿Qué es lo que Trump quiere de esos 12 países? Como decías, ¿por qué no está Egipto? ¿Por qué no está Egipto y sí está Irán? ¿Por qué sí está Venezuela? ¿Quién puede entrar? ¿Quién puede bajar? Al final, lo importante es que todos ustedes, los que nos están viendo, piensen el por qué está ocurriendo esto. Y a partir de ahí realicen y tomen su propia opinión para poder, independientemente de lados, tratar esta medida como lo que es. Una medida de protección, sí, pero que también corre el riesgo de englobar a poblaciones que lo único que buscan es una nueva oportunidad y una nueva vida en los Estados Unidos de América. Vamos aquí a una pequeña pausa, enseguida volvemos. Esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. El reciente atentado terrorista en Boulder, Colorado, ha puesto en evidencia el peligro extremo que supone para nuestro país la entrada de extranjeros que no han sido debidamente investigados, así como la de quienes vienen aquí como visitantes temporales y sobrepasan el plazo de sus visados. No los queremos. En el siglo XXI, hemos visto un atentado terrorista tras otro, perpetrados por extranjeros con un visado caduco, procedentes de lugares peligrosos de todo el mundo. No permitiremos que le ocurra a Estados Unidos lo que le ocurrió a Europa. Por eso, hoy firmo una nueva orden ejecutiva que impone restricciones de viaje a países como Yemen, Somalia, Haití, Libia y muchos otros. La fuerza de las restricciones que aplicamos depende de la gravedad de la amenaza. Hemos puesto sobre la mesa de debate aquí en Ángulo una medida que genera algún tipo de choque a nivel internacional, la medida del presidente Donald Trump. Para unos es una acción necesaria, dicen, para los ciudadanos estadounidenses, para proteger su seguridad. Otros, en cambio, señalan que es una muestra clara de exclusión, de discriminación, y también se habla de retrocesos. ¿En qué? En materia de derechos humanos. Voy a agradecer a quienes han participado con su criterio, su argumento el día de hoy en este espacio. Siempre es un gusto tener a Art Stopinan, analista republicano, consultor y asesor político. Gracias por haber estado con nosotros, Art. Muchísimas gracias, Ruth, a usted, y felicidades. Siempre muy buenos sus programas. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. También voy a agradecer a Sandro Meco, analista político y experto en la actualidad de los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido una pasada y nada, tengo muchas ganas de la próxima vez. Habrá una próxima, seguro. Aquí lo estaremos esperando, invitando al panel de Ángulo. Voy a agradecer también a David Rico, él es analista, experto en asuntos internacionales, también asesor político. Me despido, gracias a los tres. Soy Ruth del Salto, esto ha sido Ángulo. Ustedes sigan con la señal de NTN 24. Enseguida hay más análisis y el recorrido internacional en el informativo.